Buenas. La primera vez que hago esto, entonces tengo que aprender. Entonces, bueno, sí, la idea es hablar de este 1 de mayo, recordar de dónde, pues en qué momento esta fiesta empezó a celebrarse en Colombia. La fiesta de los trabajadores cumplimos 110 años mañana de celebrar el 1 de mayo. Entonces, pues es una buena ocasión para recordar los episodios más importantes de esta fiesta o algunos de los episodios, porque puede haber otros, o sea, yo he estudiado algunos, pero puede haber muchos más que de pronto alguno se anime a seguir por este sendero. Lo primero es recordar que la fiesta del 1 de mayo fue fijada, es una fiesta internacional que fue fijada en 1889 por la Segunda Internacional Socialista, que fue el Congreso de Partidos y Sindicatos Socialistas. Y que, de hecho, esa fiesta de los trabajadores, pues, tenía un sentido combativo y conmemorativo, puesto que ya se refería a unos hechos de violencia que habían sucedido en Chicago 3 años antes. En esos años eran años pues, de muchos movimientos sociales y de mucho anarquismo también, era ese anarcosindicalismo, con movidas a veces violentas. Y de hecho, en esos hechos de Haymarket, en mayo del año 86, hubo unas reivindicaciones de los obreros organizados, pero también hubo actos de violencia y en últimas terminaron condenando a muerte a unos sindicalistas que no tenían nada que ver en este asunto. Entonces, a raíz de eso es que la Segunda Internacional, o sea, delegados de muchos países dicen, vamos a celebrar este evento, a conmemorarlo y a exigir nuestros derechos. Ese es como un primer asunto. Y el otro es que, es decir, recordar que el 1 de mayo siempre está ligado está ligado a luchas y a tragedias que ha vivido el mundo obrero. Esto no ha sido pues un manto de rosas, esto ha sido una cosa difícilmente adquirida. Entonces, en la columna también recuerdo una masacre que sucedió en Francia, la masacre de Fourmy, también pocos años después, en el 1891, hay una manifestación durante el 1 de mayo y esto es muy fuerte. Allí también lo que pasa, esto lo cuenta entre otras ¿cómo es que es? El yerno de Marx, Paul Lafargue. Él estaba allí, tiene un texto sobre esto, la masacre donde la policía asesina a 10 de los manifestantes. Entonces, bueno, esto, claro, a la vez, pues son hechos trágicos, pero también le da aún más sentido a, a estas luchas, porque evidentemente hay una oposición grande entre estos trabajadores que están pidiendo unos derechos, que están pidiendo unas garantías laborales y unos capitalistas, unos empresarios, pues que buscan hacer el mayor lucro posible, exprimiendo a esta clase trabajadora. Y esto se va a traducir, pues va a suceder en muchos países del mundo. Y a Colombia también llegan estas luchas con un poco quizás de retraso, pero van llegando. En la columna recuerdo que el 1 de mayo comienza a celebrarse en 1914. Entonces ya llevamos 110 años. Ya había habido en Colombia en los principios, digamos, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya había habido organización, particularmente de artesanos, como pues que tenían también influencia de ideas que circulaban, pero en buena medida esos primeros, digamos, embriones de sindicatos estaban muy influenciados por la iglesia. Uno encuentra, por ejemplo, que uno de los primeros sindicatos era uno que había en Sonsón, en Antioquia, y estos artesanos, una de sus actividades era ir a hacer una procesión a la Virgen. Entonces, pues no es exactamente lo que uno espera precisamente de un sindicato. Así es que es un poco en ese contexto donde los obreros igual van a decir, tenemos que organizarnos y van a intentar hacerlo, pero a sabiendas de que la iglesia tiene también
a sus obreros organizados. Y por eso en el año 14, que es cuando inicialmente hay la idea pues, de hacer una manifestación, de ir desde la Perseverancia hasta la Plaza de Nariño, o inverso, creo que era tal vez al revés, no fue tan fácil, porque hubo unos obreros que se opusieron a esta idea. Fueron los obreros tutelados por la Iglesia Católica, por el padre Campoamor, que mandaron una carta al ministerio, había más firmas entre los que se oponían a hacer la manifestación que entre los que querían hacerla. Finalmente, sin embargo, la lograron hacer, ponen una placa o tratan de poner una placa a una unión obrera, pero digamos que eso todavía queda como en un espacio muy marginal, de cierta forma, y sobre todo muy dirigido por pues estos poderes tradicionales, tanto la iglesia como políticos, el alcalde. Entonces son unos actos, pues uno los lee hoy, lee la prensa de esos años, por ahí traje unos extractos que si tenemos tiempo luego los miramos con detalle, pero pues nos dan un poco de risa hoy porque está decir, los editoriales de los periódicos dicen que eso es una fiesta muy civilizada, no es como sucede en Europa, porque en Europa eso es un desorden, hay lucha de clases, mientras que aquí no. Fíjense cómo es de bueno el desfile, más ejército y más grande es el desfile del ejército y de la policía que el de los trabajadores. En la noche va a haber una velada, vamos a hacer una velada en el Teatro Colón, va a haber Laureano Gómez, bueno, es como así, siempre además hay un cura, o varios curas. Bueno, esa es como la forma como se celebran los primeros 1 de mayo entre los años 14 y 19. Y el cambio viene ligado con un evento trágico, así como sucedió con Chicago, el Haymarket Square, y como sucedió con Fourmi, como acabo de evocarlo, en Colombia también hubo una masacre. Es curioso que no sepamos eso, porque pues en Estados Unidos todo el mundo sabe qué pasó en 1886, el Haymarket Square, incluso en Colombia lo sabemos. En Francia todo el mundo sabe qué pasó en Fourmi en 1891, pues el movimiento sindical, globalmente la izquierda y mucha ciudadanía, digamos, progresista sabe qué fue eso. Y en Colombia no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó el 16 de marzo de 1919. Eso pues nos puede cuestionar sobre, hombre, cómo es que estamos aprendiendo nuestra historia, cómo es que son los eventos, o sea, fundantes de cierta forma del movimiento social, ¿por qué no sabemos eso? Bueno, entonces, en el fondo la columna también quería pues poner allí el énfasis en esa fecha, que la recordemos, que la sepamos, que la tengamos presente. El 16 de marzo de 1919 era presidente Marco Fidel Suárez. Los que hemos estudiado, pues yo no sé si se sigue enseñando así, pero a uno le enseñaban que Marco Fidel Suárez era un presidente muy bonachón, como una especie pues un hombre que venía de un medio muy humilde, una madre lavandera, y un hombre como muy apacible. Pues resulta que durante su gobierno igual hubo esta masacre. ¿Por qué razón? Porque Marco Fidel Suárez es decir, quiere importar los vestidos militares, los trajes militares para el ejército, y obviamente esto perjudica pues a los artesanos y a la industria muy incipiente local que había, fabril, y por lo tanto ellos van a protestar, y en esa protesta es donde hay esta masacre. ¿Cuántas personas murieron? A ver, según la prensa, por lo menos 10 personas, según el tiempo. Esto generó una indignación muy grande, hubo también muchísimos heridos y unos actos muy arbitrarios. Yo estuve mirando esa prensa y realmente, pues ahí también la puse en Twitter, la puse en estos días. El comandante de la policía, un señor Sicard, Pedro Sicard, un hombre francés, pues va disparando a quemarropa porque sí, porque le parece que el señor que le está al frente diciendo que cómo va a hacer él cómo es que reprime eso, no le parece bien y le va disparando. Entonces fue una especie como de arbitrariedad completa. Los obreros
que estaban protestando, las costureras estaban completamente desarmados, pues ahí está esta tragedia. Ese hecho es el que va a radicalizar a los obreros, a los trabajadores, y a partir de ese momento, el 1 de mayo, ya no lo van a seguir celebrando así como les decía yo, como en ese medio pues tan, entre comillas, civilizado, como le gustaba a los editorialistas de la prensa tradicional, sino que lo van a empezar a celebrar de otra manera, como un poco más combativa, ya no van a estar tutelados por la iglesia. De hecho, uno de los primeros actos que hacen en ese año 1919 es ir al cementerio a rendirle tributo a estos muertos de esta masacre del 16 de marzo, y de hecho esos muertos ya no fueron enterrados en el cementerio católico. O sea, estaban muy enojados con esta manipulación de la iglesia y los han enterrado en el cementerio presbiteriano, es decir, en un cementerio más para de los protestantes. Bueno, entonces a partir de ahí sí empiezan otros actos, y de hecho el año 1919 también es muy importante porque ese fue el año en que se funda por primera vez el Partido Socialista en Colombia. Y esa década que va a seguir, esos años 20, son años de muchísima movilización social, muchísimas huelgas, pese a que los sindicatos realmente todavía no tienen personería jurídica propiamente, pero ya empieza a haber huelgas, empieza a haber contestación, pues porque las condiciones son muy duras desde los trabajadores. Entonces, a partir de ese momento, el poder ya ve con mucho recelo el, el 1 de mayo. Estuve mirando unos documentos del año 27, 28, y allá el presidente es otro, es Miguel Abadía, el famoso presidente de la masacre de las bananeras. Ya en los años 27 y 28 ellos temen mucho el 1 de mayo, y se inventan unas leyes para apresar a los agitadores, a los sindicalistas, a los líderes, en preventivo. Antes del primero ya los tienen presos para que no vayan a hacer nada. Y de hecho los apresan, a Ignacio Torres Giraldo, a otros los han apresado. Entonces ya es otro ambiente, ya es un ambiente pues en que el 1 de mayo es de confrontación, de desconfianza. Bien, y así sigue, y es interesante lo que sucede luego, porque claro, cuando llegan los gobiernos liberales, en 1930 llega el gobierno de Olaya, y inmediatamente, o sea, muy rápidamente, al año siguiente, 1931, por primera vez se regula el derecho sindical. Ya empieza a haber unos cambios aquí, y el 1 de mayo ya va a empezar a tener otras características en ese periodo. Yo estuve mirando el año 1935. Este fue muy interesante porque el año 35, 34, bueno, 34 ya sube López Pumarejo, y 34 y 35, 35 particularmente fue un año de muchísimos movimientos sociales, de muchísimas huelgas. Les quiero leer algunas de las huelgas que hubo en el año 35 para que comparen el ambiente de aquellos años con el de hoy. A ver, hubo huelga de mineros en la Frontino Gold Mines, todo esto en el 35, en Segovia. Hubo huelga en la carretera Caramanta-Medellín, hubo huelga de escogedoras de café, hubo huelga de la pasteurizadora de leche de Medellín, hubo huelga de tranviarios, hubo huelga de sastres, hubo huelga de electromecánicos, de choferes, de la compañía Lucera de Caldas, hubo huelga de Coltejer, también hubo, bueno, por ahí hubo un acuerdo que se firmó con el presidente López para reconocer el sindicato, contratación colectiva. Bueno, es decir, que ese contexto de huelgas, poco a donde voy, es a que el movimiento social, los sindicatos eran fuertes en ese momento y empujaron a López Pumarejo a hacer una serie de reformas. Es evidente que ese contexto fue el que llevó a López es decir, López era un tipo de la aristocracia. López era hijo uno de los hombres más ricos del país, Pedro A. López. López Pumarejo
creció como un aristócrata, se crió en Londres, pues él, de hecho, su segundo gobierno fue un gobierno que fue un gobierno más de su clase, mientras que su primer gobierno, empujado por este movimiento sindical tan fuerte con todas estas huelgas, ya él tiene que hacer unas reformas y de hecho las hizo. Grandes reformas se hicieron en ese momento, bueno, reforma constitucional, reforma agraria, derechos laborales, hubo otra serie de derechos laborales. Se empiezan a crear las confederaciones sindicales en el año 35. Además hay un contexto internacional pues muy intenso en el que está subiendo el nazismo y pues también hay una serie de resistencias en el, dentro de, es decir, en Colombia eso no fue tampoco tan fácil, puesto que empieza a haber una serie de resistencias y particularmente las resistencias se concretizan en una organización que es la APEN. La APEN, que es la asociación, ¿cómo es que es? Se me olvida, tengo la sigla y se me olvida a veces, hay que desglosarla. Bueno, ahorita la Asociación Patriótica, Acción Patriótica Nacional. Esta era como el gremio, digamos que fue el primer gremio organizado de patrones. Es un poco el antecesor de la ANDI, de lo que hoy sería la ANDI, de otros gremios. Y en el año 35 se pone pues, a tratar de defender sus intereses frente a todos esta ola de huelgas, de sindicatos y de reformas que está emprendiendo López Pumarejo. Y a partir de ese momento, pues de hecho, la marcha del 1 de mayo, la marcha del 1 de mayo tiene unas características en el año 35 en que los manifestantes tienen unos letreros que, bueno, es que no sé cómo hacer aquí sería bonito mostrarles los letreros que llevan contra la APEN, pero son unos letreros muy significativos, pues tienen una calavera, en fin, tienen unas banderas como muy explícitas de lo que es la APEN, y fuera de eso también estos sindicatos en ese 1 de mayo van a lanzar consignas contra Alemania, porque Alemania era nazi en ese momento. Ese es el contexto en el que está planteada la columna. El movimiento social es el que empuja a las reformas. Y hoy en día, ¿en qué estamos? Pues estamos en que pues hay un presidente un poco débil, pues acaba de haber una gran manifestación de oposición fuerte y obviamente el presidente Petro pues tiene que reaccionar de alguna forma, pero al no lograr él copar las calles como lo ha intentado hacer, pero no ha sido una respuesta así muy fuerte, pues se va a tratar de apoyar en este movimiento del 1 de mayo. A ver, el 1 de mayo del año 35, del año 36, que fue cuando el movimiento social quizás estuvo más fuerte en el siglo XX en Colombia, no tuvo, o sea, no fue patrocinado directamente por el presidente en su momento, o sea, por López Pumarejo. Pero sí, por ejemplo, en el año 36, ese 1 de mayo, hubo unos desfiles gigantescos de sindicatos que se sintieron respaldados por López y que era importante además mostrarse fuerte frente a la APEN, frente a esta Acción Patriótica Nacional, y van a desfilar y es la famosa escena que también sí, es que no sé de veras cómo mandarla, ahorita la puedo poner en Twitter, pero es la escena del balcón, la famosa escena del balcón a la que Petro de hecho ha hecho alusión. Eso ha sido estudiado por Tirado Mejía y hay fotos, y esa es la foto que quiero colgar, en la que se ve en el balcón del Palacio de Nariño, no en el que está usando Petro ahora, sino en el que da sobre la carrera séptima, se ve al presidente, a su gabinete, a hombres muy importantes de ese gobierno liberal, viendo el desfile de estos sindicatos respaldando a su gobierno. En realidad Petro sueña con eso, pero pues por ahora no lo tiene y entonces le toca como que colarse en esta manifestación del 1 de mayo de mañana. Y mi columna pues termina diciendo que obviamente es decir, no es malo que haya
movimientos políticos, junto con el 1 de mayo, con estas manifestaciones, evidentemente, digamos, en muchos países hay respaldo. Ahorita sucedió algo recientemente en Estados Unidos, en esta coyuntura en la que estamos, en la que Trump de pronto se nos sube y Biden pues necesita también, hay también algo, digamos, un interés electoral, pero Biden fue y se metió a un piquete de huelga, se metió a respaldar a los huelguistas del sindicato de automóviles, un sindicato muy poderoso, se metió a ayudar a apoyarlos, y esto es un evento que no se había visto, y de alguna forma pues es como si mañana Petro bajara a apoyar a los de Colmotores, si estuvieran en huelga. Claro, los de Colmotores no están en huelga, los que está saliendo Colmotores de una serie de trabajadores, pero yo sé que en Colombia eso no se usa mucho, pero en otros países sí se usa cuando hay un despido de ese tipo, los trabajadores entran en huelga, y lo insólito de cierta forma es que Biden haya ido a apoyarlos, porque eso no se había visto en Estados Unidos. Bueno, digamos que para redondear la idea, no es malo, pienso yo, que los políticos rodeen al movimiento social, pero lo que sí creo es que no es oportuno, pues que se camuflen, que oportunísticamente pues vengan a coger una llave inglesa a dárselas de obrero. Eso es un poco ridículo, ¿no? Lo que está haciendo Quintero o este señor Flores. Pero obviamente que estén atrás, que estén respetando la autonomía del movimiento sindical, eso es positivo, eso es lo que pienso. Entonces, esta sería como la lectura comentada de la columna. Pero bueno, ya he hablado bastante y sugiero, antes de pasar a más cosas, oírlos a ustedes si tienen preguntas, a ver si logro administrar esto. O si tienen comentarios. Bueno, no sé primero si me oyeron bien, porque como les digo, es la primera vez que hago un... Sí, sí, yo te escuché bastante bien. vale. Tal vez sabes que hay que, no sé si alguien quiera solicitar el micrófono para que por favor tú como administradora les des la palabra, Sí. pero por el momento yo quería, pues primero, realmente quería preguntarte más que todo, porque es que el presidente Gustavo Petro ha hecho ya referencia en varios discursos a precisamente a Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha. Ahora, pues, con tu explicación me queda mucho más claro cuáles son sus aspiraciones o como tú decías, ese sueño que él tiene, tal vez de acompañar unas marchas multitudinarias de obreros y de trabajadores que puedan estar de acuerdo con digamos, con sus múltiples reformas. Sin embargo, mañana hay como una confusión, yo noto como una confusión porque, por un lado, es la marcha la que históricamente han participado los sindicatos y todas las asociaciones de trabajadores, como tú misma nos lo explicabas también, digamos, para expresar un poco o para recordarle un poco a los empresarios el respeto a sus derechos, ¿no? Pero por el otro lado, este es un gobierno que se ha identificado con los trabajadores y que de alguna manera ha presentado al empresario como un cuasi enemigo. Entonces, mañana no existirá esa posibilidad de que se confundan los que de alguna manera siempre han marchado con los que lo van a hacer para apoyar las reformas y la gestión del presidente. No estoy muy segura de haber entendido del todo, o sea, la marcha de los trabajadores en el mundo entero es la marcha de los trabajadores, no es la marcha de los patronos, no es la marcha de los empresarios. Ellos tienen otros espacios. Ahora, que Petro busque, como dije, colarse, meterse ahí, pues sí, lo está tratando de hacer porque está un poco sin aire en la calle. Entonces está buscando ese espacio, que sueña con algo como lo que fue el 1 de mayo del 36. Sí, yo creo que sueña con algo, pero está lejos de eso, que sus reformas están llevando a que se potencie el movimiento sindical, o que se potencie a los trabajadores, o que la gente pues esté muy entusiasta.
eso es lo que me parece que en el fondo sería muy interesante discutir, porque decir, yo creo que la discusión política, más que saber si Petro se metió a la marcha, que ya vimos que se metió, bueno, ya tocó aceptar, se metió a la marcha, pero realmente la discusión debería ser qué está pasando con los trabajadores colombianos, cómo está la situación del trabajo en Colombia, cómo están los derechos laborales en Colombia, cómo está el desempleo, cómo está la precariedad. Hoy salió la nueva cifra de desempleo que subió un poco, del 10 y pico pasó al 11 y pico, pues es una mala noticia, pero además es una mala noticia porque esa cifra es falsa, es decir, esa cifra cubre, en realidad el desempleo real en Colombia es muchísimo más alto. Ese 11% lo obtienen de una forma, bueno, un poco artificiosa, que hay economistas que pueden explicarlo mejor, pero es decir, la informalidad y el empleo muy precario están incluidos como si fuera empleo, cuando en realidad pues no lo son. Es decir, si uno realmente contara con el empleo, con contrato laboral, con garantías, pues el desempleo sería mucho más alto en Colombia. Entonces, yo creo que esos serían los temas más importantes que deberíamos hablar. ¿Qué está haciendo el gobierno para bajar el desempleo real, para dar mejor trabajo, para bajar a la informalidad? ¿Cómo es que, bueno, por qué la reforma laboral, la última, están empecinados en esta reforma de la salud que está súper enredando toda la agenda y reformas importantes como la reforma laboral, que no la hemos discutido, no la hemos visto? Esto se va también a empantanar o qué va a pasar ahí. Eh, pero además políticas de industrialización, ¿qué está pasando? Porque pareciera que el gobierno no está metido, no está como interesado en activar estos sectores, lo que les decía de Colmotores, ¿no? En otros países, pues sí, yo lo que veo en Francia, siempre que hay un cierre de una empresa tan importante, hay una movilización social muy fuerte. Eso no pasa así como si nada, como si fuera una noticia y que ya no. Eso suele haber una movilización muy grande, unas huelgas, unas contestaciones. En Colombia creo que el actor político, el actor sindical, el trabajador, está muy opacado y está muy opacado porque los actores político-electorales, electorales, están copando toda la escena. Esa sería como mi percepción. No sé quién quiera completar o preguntar o intervenir. Si alguien quiere hablar. Hola Olga, Nelson Cárdenas, ¿cómo te va? Hola, Nelson. Bien, quería preguntarte desde tu punto de vista, ¿en qué se parece, en qué se diferencia este, este Petro a López y en qué se parece, qué se diferencia, perdón, según tu punto de vista, este pueblo y esta oposición, pues digamos, esta gente a favor de y esta gente en contra de a la que manejó en su momento López Pumarejo? Uy, qué buena pregunta y no está tan fácil, Nelson. Bueno, a ver qué chévere. Bien, no, López, cuando llega al poder, ya hay un movimiento, hay una efervescencia, hay un movimiento de efervescencia de sindicatos, como dije, ya, o sea, mira que yo estuve mirando, por ejemplo, las leyes de reforma agraria, las discusiones de reforma agraria. Las discusiones más fuertes se dieron en el gobierno de Olaya, es decir, había unos congresistas muy de avanzada en ese momento y daban unas discusiones muy bravas. Luego, bueno, llega López también en esta ola, él hace su ley, que luego no resulta tan buena, pero hay como esa intención. Mm, López llega y también él revoluciona la educación. López llega y multiplica, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero le invierte muchísimo a la educación. Eso cambia totalmente el panorama. Bueno, ha habido un cambio también de leyes, digamos, de derecho al voto, que eso ya se había dado con Olaya, porque el voto era muy restringido. Es decir, es decir,
cuando los conservadores veníamos de una hegemonía, los conservadores desde el 86 prácticamente, en 1886 estaban gobernando, al año 30, eso es como destapar una olla a presión, salieron, y pues en un momento en que había esta efervescencia de movimiento social, estamos en años no muy lejanos de la Revolución Rusa, no muy lejanos de la Revolución Mexicana, en este contexto pues claro, se está agitando también el nazismo, está el fascismo, están haciendo, pero pues está todo eso en el aire y todo esto va a nutrir unos debates muy intensos. Ahora, López, ¿qué tuvo? López tuvo la fortuna de no tener un Congreso opositor, porque López varias de sus reformas las pudo pasar muy fácilmente porque el Congreso era estrictamente liberal, porque Laureano, que era su íntimo amigo, se vuelve su íntimo enemigo y decreta la abstención. Y los conservadores le obedecían a Laureano como si fuera su papa. Entonces, finalmente termina López con cierta facilidad para gobernar, cosa que no vemos hoy. Es decir, porque hoy en día los partidos hoy en día no quieren decir mucho. Yo que veo que los partidos de aquellos años doctrinariamente sí querían decir algo, aunque había una derecha en el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues estaba Laureano y había otros no tan a la derecha, incluso había unos más a la derecha que él, pero sí quería decir algo. Hoy en día tú miras el Partido Liberal y el Partido Liberal, o sea, no sé, tiene gente evangélica en el Partido Liberal, y que podrían estar en el Partido Conservador perfectamente. Eh, Luego vienen y van, uno ni sabe, JP en el verde, uno no sabe muy bien por qué está ahí, en el mismo pacto histórico hay gente que no dice, bueno, pero ¿por qué me lo...? Entonces, son como colcha de retazos los partidos hoy en día. No es la misma como fortaleza doctrinaria o diferencia doctrinaria, yo lo veo así. No es tampoco el mismo Congreso, no es el mismo movimiento social. En realidad, Petro, pues además estamos aquí totalmente permeados por el narcotráfico, las instituciones han sido permeadas por el narcotráfico, el Estado mafioso, en fin, son realmente circunstancias muy diferentes. Es muy difícil volver a revivir la historia. Lo que sí se podría hacer, un gobierno progresista, pues sería mantener unos principios, tratar en medio del, pues capotear, eh, porque no es fácil, obviamente, pero por lo menos no juntarse con, pues, con sectores que son completamente contrarios a los principios de un gobierno progresista, no darle protagonismo a los señores Saade o a los señores Benedetti, en fin, este tipo de cosas que terminan como por introducir tanta confusión en la propia lectura en la lectura política, es lo que yo siento. Entonces sí son como cuestiones bastante disímiles. Y que perdona que me tome otra pregunta. En ese mismo sentido, ¿se te hace semejante un poco la situación internacional de el momento de López a esta, en la que estamos pues casi que a punto de reventar un conflicto gigantesco internacional? Esa pregunta, sí, esa es difícil. Hoy que estaba leyendo el resumen de lo que fue la marcha del 1 de mayo del 35, me parecía leer lo que pudiera ser hoy el discurso, porque, decir, los manifestantes, un grupito de manifestantes se dirigió, dice la nota que le gritaba mueras a la Alemania, o sea, a la Alemania nazi, ¿no? Se sobreentiende, y a la APEN, o sea, a la asociación, al gremio de grandes terratenientes que quería mantener sus privilegios. Entonces sí, había como una confluencia entre un momento en el que el nazismo está amenazando y también hay unos terratenientes que finalmente, bueno, estos fueron sorteados más fácilmente. Finalmente el nazismo sí logró instalarse. Hoy en día, ¿qué tenemos? Una situación internacional pues muy difícil, confusa, muy mala, la verdad, muy mala, con extremismos religiosos de lado y lado. O sea, los ayatolas no valen más que la
que la derecha israelí. Es decir, estos son extremismos religiosos que nos están llevando pues a estas situaciones, también incluido terrorismo. Europa ha conocido algo de ese terrorismo, en este caso, en el caso de Europa más bien islamista, pero pues la situación de Palestina, esto es absolutamente dramático. Fuera de eso, guerra en Europa, que no la habíamos visto desde hacía mucho tiempo, y ahora está Putin, Ucrania, en fin, la situación es compleja, y fuera de eso, unas especies de fantoches subiéndose al poder en todas partes, pues Trump, Milei, Bolsonaro. Entonces sí, la situación es compleja. Yo no sabría, o sea, tocaría tener un oráculo para ver por dónde ir, pero pues digamos que en medio de esa complejidad también hay creo que hay mucha confusión en las líneas que uno defiende, porque uno ve también a veces cosas como, no sé, como un poco ilógicas en decir, estar al lado de Venezuela, defender a Venezuela, hoy en día, o mejor dicho, defender a Maduro. Eso no es muy sostenible, eso tampoco tiene mucha razón de ser. Eh, y sin embargo, pues claro, uno entiende, los imperialismos están ahí pendientes, pero entonces, es decir, el mundo siempre es complejo, hay muchas variables. No sabría realmente cómo decirte que la cosa va bien, porque la cosa no va bien. Internacionalmente es muy difícil. De cierta forma, Latinoamérica, un país como Colombia, mal que bien está preservado de muchos de estas tensiones fuertes que sí se viven pues en el Medio Oriente, en Europa. Eh, en Colombia nuestros conflictos más grandes creo que son internos, no están referidos a las grandes eh, pues tensiones internacionales. Aquí creo que Sara está pidiendo la palabra. Creo que sí. Sí, sí. Bueno, yo quería decir varias cosas. La primera es agradecerte por este espacio. Yo creo que esto es importantísimo, que hagamos este ejercicio. Fíjate que hoy estaba en la casa de una tía y entonces me estaba diciendo que mañana había que sacar la bandera. Y entonces me pasó su WhatsApp y me mostró ahí un videíto que indicaba lo que había que hacer mañana para como manifestarse en contra del gobierno, por lo que decías que el gobierno o ha tomado o está usando la marcha de mañana. Entonces, esta marcha que como dices tú debería estarnos eh, nos debería estar motivando a reflexionar sobre cuáles han sido los avances en materia laboral, qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que hacer. Esa debería ser la discusión de esa marcha, y resulta que estamos hablando de quiénes van a salir a marchar y quiénes van a poner la tal bandera esa, porque yo cuando mi tía me pasó el video, yo dije, ah, no, eso es, o sea, le voy a decir meme, yo no sé cómo se llame eso, pero un meme de la oposición en formato de video. Entonces, qué importante es tener estos espacios para que no se nos olvide, para no solamente no decir nada, porque yo dije, yo me voy a quedar como callada, pero para también poder decir lo que hay que decir, que yo creo que sería eso que tú dijiste. Entonces, eso es una cosa, y pues agradecerte porque conoces el tema y nos ayudas a los que no conocemos del tema. Y la otra cosa es que estabas tú hablando de los partidos políticos. Yo casualmente hoy también me reuní, tuve un almuerzo con unas personas del partido del Nuevo Liberalismo, que es el partido en el que yo ahora por primera vez en mi vida milito. Y estábamos justamente hablando de la dificultad, o yo decía, ¿no? Ellos, quienes estaban en esa reunión, me estaban hablando de cómo había sido la situación cuando Luis Carlos Galán estaba vivo, y cuál había sido la estrategia de Luis Carlos Galán en las regiones, y cómo en cada región él había encontrado un líder y cómo ese líder lo había llevado a esa región. Pero entonces yo decía, es que eso ya como que no existe, o sea, no existe ese entusiasmo. Ellos eran universitarios, recién graduados. Yo, por ejemplo, que tengo ese entusiasmo y esa gana, ya yo me gradué hace mucho tiempo, yo no soy para nada recién graduada.
Yo no sé si eso está sucediendo en las universidades, pero yo tampoco lo veo. No sé si estoy muy de lejos, pero esa pasión y esa como convicción y esas ganas de cambiar las cosas, yo siento que ya no es tan fácil de conseguir. Entonces, cuando uno intenta hacer política, podemos haber unos cuantos que queremos eso, pero no es tan fácil encontrar esa pasión. No sé si sea porque, por mi edad, estas personas con las que hablaba pues ya son de los mayores, pero bueno, hay esa dificultad. Yo creo, cuando tú hablabas, entonces yo pensaba, efectivamente, yo no estoy tan equivocada. Puede ser que, no sé qué ha pasado, puede ser el narcotráfico, puede ser, yo creo, el desgaste, ¿no? De todos esos jóvenes de esas épocas que tuvieron esa ilusión y que hicieron eso y que quizás no consiguieron lo que buscaban, los que se metieron a la guerrilla y que terminaron involucrándose en el narcotráfico y eso también ahí se acabó. Entonces yo creo que el reto ahora es, y pues con este gobierno que es un gobierno progresista, y que yo creo lo que dice o lo que decía Petro a muchos nos gustaba y tampoco se tuvo Petro que, o sea, para llegar a la presidencia tuvo que hacerlo con un Armando Benedetti, hasta con el pastor. Entonces, o sea, no está fácil la cuestión. Yo creo que hay ese reto y no sé cómo hacer, pero me parece a mí que en medio de esa situación, pues yo recibo como un respiro, ¿cómo se dice eso? ¿Qué será? De aire fresco. Un aire fresco. Un aire fresco, esta conversación. Ojalá pudiéramos eh, eh, lograr una comunidad aquí para contrarrestar eso, porque definitivamente lo que sucede con las marchas, a pesar de que te leí a ti, leí también a Cristina Carrizosa, creo, y a otros cuantos, a pesar de que en esta marcha en particular pasada, pues ya siente uno que no fue solamente la derecha. Decía, por ejemplo, Juan Manuel Galán, no hubo tarima. Eso es una gran cosa, porque si no, esa tarima se la coge, yo no sé, Polo Polo, María Fernanda Cabal, o yo no sé quién. Entonces no hubo tarima, hubo otras fuerzas que decidieron salir, en fin, no sé, pero en medio de todo eso, pues esto me parece chéverísimo. Sí, no, yo creo Así que que muchísimas gracias a ti y a todos los que súper. están aquí, porque yo creo que tenemos que hacerlo. Yo tengo 2 niñas y yo me rehúso a que la vida y la política que lo toca todo se trate de estas, o sea, de esos montajes de esa gente que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero ambos son libretos. A ver, Y Sara, no, sí, no, yo pienso que hay una cosa muy importante y es que hablemos, yo considero que debemos tratar de hablar más de política y menos de personalidades. Realmente la discusión política en Colombia, la discusión política en Colombia se suele resumir a que Petro sí, que Petro no, que Petro se puso la cachucha, que se la quitó, que va a ir, que no, que estuvo, que hay que despetrizar un poco el debate, porque eso no es muy fructífero. Y más bien hablemos de política. Bueno, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ¿qué está pasando con los partidos políticos? ¿Acaso antes era más entusiasta la gente o fue que no había narcotráfico? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, yo tengo ahí unos diagnósticos sobre los partidos, por ejemplo, y sobre los sindicatos, que es el problema de la falta de democracia en esos espacios. En la medida en que tú construyes espacios como clubes, los partidos políticos en general en Colombia hoy son como clubes, como pequeños clubes cerrados de cooptación entre amigos del mismo entorno, de relaciones cercanas, incluso familiares, pero no son procesos democráticos donde pues se organiza algo, se vota, hay transparencia, hay intercambio de ideas. No, son o sea, no se habla de mucho. Fíjate que uno antes, en estos años 30, ahora que Nelson preguntaba cuáles son las diferencias, miren, en esos años 30 había, por ejemplo, mucha prensa de los partidos, prensa de las casas liberales, se me olvida el nombre ahora, bueno, estuve viendo el otro día el periódico que hacía Plinio Mendoza. Plinio Mendoza, el papá de Plinio Apuleyo Mendoza, era un tipo que se la pasaba haciendo periódicos y algunos eran muy buenos, hacían informes,
estaban permanentemente pendientes de lo que pasaba en otras partes, estaban trayendo ideas, estaban intercambiando. Hay que ver los informes de Plinio Mendoza cuando fue embajador en Venezuela. Yo llevo un tiempo pidiendo que Benedetti mande los informes, quiero verlos, y de otros embajadores, para ver lo que hacía, o cuando era, ¿cuál era el que vi? El otro, era embajador en Centroamérica, creo que en Costa Rica. Bueno, unos informes excelentes, uno aprende mucho de ese país, entiende cuál es la configuración geopolítica, están ahí pendientes, haciendo bien su trabajo. Hoy en día no, hoy en día están pues ahí, yo no sé qué están haciendo, o sea, realmente no, uno ve también los informes, en esos años siempre había un informe al Congreso, los, eh, los ministros de Relaciones Exteriores, de Gobierno, hacían un informe al Congreso muy sustentado con lo que se había hecho, con el gasto, todo eso se ha perdido, hoy en día eso es un relajo realmente muy penoso, ni hay democracia en los partidos, ni las instituciones están haciendo las cosas seriamente, o sea, todo se volvió así, pero pues yo pienso que la única salida para que le encontremos un cauce a estas inquietudes, yo sé que hay mucha gente que está inquieta, es que nos pongamos los ciudadanos a organizarnos, a hacer más veeduría, a exigir más democracia, más transparencia, a despetrizar las conversaciones, a hablar mucho más de política, a hablar justamente de condiciones salariales, de, bueno, que el acoso laboral es re frecuente en Colombia, yo no sé por qué no se habla más de eso, la precariedad es la regla, deberíamos estar hablando de eso para el 1 de mayo, no de hablar que si pongo la bandera o no, sino, bueno, cuáles son las condiciones y cómo se puede combatir esto, en fin. Esas son pues los ítems que yo pondría de primero. De acuerdo. Yo, perdón, Nelson, te quiero decir algo sobre lo que dijiste. Te quería decir también que aquí una cuenta que se llama Manre- y Simplicio quiere pedir la palabra. Entonces, yo no sé si Entonces tú de ese puedes lado ir a la cuenta sí, de ella listo. y dársela. Y mientras resolvemos eso, y Nelson creo que también quiere hablar, yo sí. quería decir lo que tú dices de los partidos políticos que tú crees que no son democráticos. Estoy de acuerdo que el Partido Conservador, el Partido Liberal, luego estos otros partidos Cambio Radical y esos partidos, pero es como casi que un círculo vicioso, porque no encuentras tampoco ciudadanía que quiera participar simplemente por contribuir a la sociedad. Entonces lo que te encuentras y quienes están dispuestos a participar en los partidos políticos son los políticos que ya están en la política, que están en ese negocio de que invierten en campañas, pero invierten en campañas a cambio de algo y no hay ciudadanía. Entonces yo antes de renunciar a la posibilidad de que los partidos políticos sean lo que alguna vez fueron, yo invitaría a que ya no sé si el Partido Conservador o el Partido Liberal o el Verde o todos los que hay sean una opción, y no sé cuáles sean una opción y no voy a hablar del mío, pero a que sí estemos dispuestos a participar de una manera desinteresada. Que eso pues también es difícil, y ya con eso le doy el turno a quien quiera hablar, no sé, Nelson quizás, y no sé si le Manre creo dar que la quería palabra. conversar, Sí, ahí está. ya le Ok. di el micrófono a Manre. No digo su nombre porque no sé si la gente se quiera presentar como su nombre alias o como el verdadero. Manre no quiere hablar. Sí quiero hablar. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Andrés es mi nombre. No, yo de todas maneras hemos estado muy en contacto. Olga, tengo muchísimas preguntas para hacerle. Agradezco muchísimo este espacio, me parece importantísimo. Yo de todas maneras tengo una pregunta que la había hecho ahí y después un pequeño comentario. La pregunta es si hay antecedentes, o sea, de que haya un presidente que se haya
como querido apropiar de la fiesta del 1 de mayo. La respuesta primera que le dicen a uno es que este es el primero de izquierda. Sí, pero por ejemplo, lo hizo Rojas Pinilla, o por ejemplo, no sé, hubiera podido ser también el tiempo de López, o yo no sé, en alguno de los gobiernos liberales, porque es que ahora es como que todo inició de nuevo con un gobierno de izquierda, pero por ejemplo, en los gobiernos liberales se suponía que eran los más cercanos a los trabajadores y en unos determinados momentos estaban pues favoreciendo a los trabajadores, pero esa es como la pregunta. Y la otra cuestión que me preocupa a mí mucho es como el comentario que dejo yo es que se va a presentar, que era el comentario de Sandra hace un rato, que se va a presentar una situación mañana que van a estar los trabajadores enfrentados, porque hay unos que directamente van a ir para apoyar el gobierno y sus reformas, y otros ya los han manifestado que no. Entonces va a llegar un momento en que se van a enfrentar, o sea, lo más importante para los trabajadores es unión y organización, pero este gobierno que es de izquierda va a lograr que se dividan los trabajadores. Escucho y muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, alias Mamri. Sí, a ver, yo estoy, a ver, primero la pregunta, que si hay otro presidente que en Colombia se haya adueñado del 1 de mayo. La verdad yo no conozco, no he estudiado todo el periodo ni todas las fiestas del 1 de mayo. Luego, igual dejo ahí como un puntico de interrogación. Sí sé que en otros países, Francia, sí se ha adueñado, o mejor dicho, la ha desvirtuado. El señor Pétain, que fue el mariscal Pétain, se desvirtuó la fiesta del 1 de mayo, no le gustaba porque él era un tipo, bueno, él viene de la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial fue un colaborador con los nazis y es un tipo de derechas. ¿Y él qué hizo? Pues él es el tipo que tiene más mala prensa, yo diría, de los hombres políticos franceses. Uno dice Pétain y pues eso es como una injuria. Pétain volvió a esa fiesta, la desvirtúa en el año 42, en plena colaboración con los nazis. Él la volvió una fiesta de la concordia, le dio el nombre de su patrono, él se llama Felipe, entonces San Felipe, no sé qué cosa, se inventó le cambió incluso el símbolo, había un símbolo de una flor roja y él le puso una flor blanca, bueno, hizo otras cosas, le puso su divisa, familia, patria, familia patrie, y no me acuerdo cuál es la otra, propiedad probablemente. Entonces, ha habido gente que lo desvirtúa. Yo creo que Petro realmente la hizo mal porque era fácil, o sea, no sé cómo va a ser eso mañana, pero todo parece indicar que va a ser el gran protagonismo y ese es el error. A mí me parece bien que salgan los partidos, pero que salgan a acompañar al movimiento social, no a encabezarlo, ni a apropiárselo, ni a usurpar ese lugar. Porque en efecto eso puede también tener ese tipo de consecuencias. Yo por ahí leí que hay algunos sindicatos que no van a salir mañana, entonces esto es aberrante, salen los políticos que nunca han salido y no salen los movimientos sindicales que se necesitan, igual se necesitan en Colombia, se necesita que haya defensores de los trabajadores. También necesitamos igual hacer una conversación sobre los sindicatos, sobre, bueno, por ahí he puesto unas cifras en Twitter, entre el 1988 y 2008, hubo 2.500 sindicalistas asesinados en Colombia. Evidentemente esto menguó muchísimo el movimiento sindical y en el pasado también ha sucedido, en los años 60, cosas que no se han dicho, no conocemos suficientemente el movimiento sindical. Pero además, Perdón. ¿sí? No, otra cosa que me parece importante es preguntarle al presidente si él ha sido parte de un sindicato, porque, o sea, él es un funcionario público, pero yo creo que él nunca ha pertenecido a un sindicato, pero lo estoy haciendo como pregunta, porque pues es distinto, por ejemplo, dentro de la izquierda y dentro del polo, por ejemplo, Garzón era un hombre que venía del sindicalismo, y ni qué decir pues de Lula, pero realmente yo pienso que Petro no, o sea, fuera de que no ha tenido una empresa, no ha tenido trabajadores, no ha sido trabajador, yo no creo que él haya sido parte de un sindicato. Esa pregunta sí me la hicieron y en Twitter yo recordé el libro que yo leí, el libro de Petro. No, él no ha sido parte de un sindicato, pero él reconoce que él ha sido, es decir, él le da un lugar al sindicalismo en su formación política.
ahora no recuerdo exactamente, y él menciona varios sindicalistas y algunos sindicatos que él fuertemente lo influyeron en su formación Pero él no política. ha sido, Juan, él no viene del mundo obrero, pues que no No, venga a para decir nada. No, para nada. él no viene del mundo obrero, pero pues Biden tampoco y está guayó en un piquete, o sea, igual es una figura. Es decir, a mí, No, no, pues que el insisto, referente es Lula. sí, él no viene, no es Garzón, no es Lula, pero digamos, igual, por ejemplo, yo no vengo del mundo obrero, pero yo he salido muchísimas veces el 1 de mayo y mañana, Y 1 de mayo, cada uno en su seguramente gremio. saldré. Yo he sido parte del sindicato de trabajadores de profesores y es distinto ser profesor a ser obrero de una fábrica, pero yo he sido sindicalizado. Entonces, esa es otra cosa, porque también nos están enrostrando los privilegios a todos. O sea, usted es un privilegiado, usted es una élite. No, pero qué pena, pero yo sí he sido sindicalizado. Sí, está bien. Ahora, la marcha no es exclusiva de los sindicalistas, de las personas miembros de sindicatos. Uno puede ser, primero, entre otras, porque las personas que pertenecen a un sindicato en Colombia son el 4% de los trabajadores, son muy pocos, pero la gente que trabaja es mucha más, obviamente, pero que trabajan en malas condiciones. Pero es bueno que esa gente vaya y es No, y bueno es que muy vaya otra gente que sea solidaria y que vaya a la marcha. Está bien, y yo creo que es bueno que haya partidos de izquierda y progresistas yendo, pero que no se la apropien. Mire, ¿cómo es en claro, Francia la obviamente. marcha? ¿Cómo es en Francia la marcha? La marcha es gigantesca. La marcha del 1 de mayo es muy bonita, es gigantesca, es muy festiva, pero jamás está encabezada por políticos, jamás son los que van en la cola. Siempre en la cabeza son los sindicatos, que entre otras hay muchos. Eso también tenemos que entender y hablar en Colombia qué está pasando. ¿Por qué, por ejemplo, cómo así que hay 64 sindicatos en el IMPEC? ¿Qué quiere decir eso? O sea, o el otro día lo de Reyes, ¿cómo se llama? La DIAN, una cantidad de sindicatos en la DIAN, pero a la vez el movimiento sindical es muy frágil. ¿Qué relación hay entre uno y otro? Es decir, ¿por qué hay tantos sindicatos y están a la vez tan mal los trabajadores en Colombia y a la vez por qué está tan baja la tasa de sindicalización? Yo creo que hay muchas discusiones de esas, e insisto, salgámonos o sea, despetricemos el asunto, no hablemos tanto sí, de los vaivenes y de las jugadas de Petro, sino hablemos de política. Aquí hay que hablar de política, de movimiento social, todos estos asuntos que son Perdón, tal vez fundamentales. digo lo último porque debe haber más gente que quiera hablar, pero también me parece importante como mirar la grandísima complejidad de los trabajadores de Colombia, lo que usted dice, o sea, son poquísimos los que están sindicalizados, pero realmente, o sea, los obreros que uno considera como obreros, el estereotipo es urbano, o sea, y por ejemplo en el mundo de lo rural son muy pocos los que están organizados y efectivamente, o sea, ahora por ejemplo, una cosa es toda la historia que usted ha hecho de 100 años, pero ahora lo que estamos viendo es, por ejemplo, personas que están trabajando en condiciones que son unos contratos a término fijo y con unas condiciones pésimas, pero son miles de tipos de trabajo. Entonces, están desde los cuidadores, están las madres de hogares, miles de tipos de trabajos que no están organizados y que están lejos de ser considerados como el obrero. Dejo ahí para que otros hablen. Claro, Andrés, eso es así. Decir, los trabajadores, por eso decía, los trabajadores son muchísimos, los trabajadores sindicalizados son muy pocos, pero pues todo el mundo, decir, aspiraría en un mundo ideal a tener un buen contrato, correctas garantías laborales, horarios correctos, un tratamiento, en fin, pero eso es justamente lo que no se está dando, lo que no tenemos, es decir, todo el mundo ahí al destajo, defiéndase como pueda, este es el mundo, esta es la selva, pero no, pues las leyes, es decir, la evolución de la sociedad, justamente salimos de ahí. En el siglo XIX era así, cuando esta Segunda Internacional Socialista conmemora el 1 de mayo, es porque las condiciones eran así, eran cada cual por su lado, pero justamente se pensaron unas condiciones para que juntos podamos avanzar y mejorar las condiciones y entender que somos una sociedad, es decir, que se necesita solidaridad entre los diferentes componentes de la sociedad. No todo el mundo tiene los mismos, ahí sí, privilegios, posibilidades, condiciones económicas, herencias. Primer factor de desigualdad, la herencia. Bueno, entonces, en esa medida, obviamente,
los sindicatos son, o sea, la organización, los contratos son muy importantes pues para regular, para introducir un poco más de igualdad. Bueno, no sé quién quiere hablar ahora. ¿Aló? Sí, María Cristina. Hola, es que estoy pidiendo la palabra hace 25 minutos. Ay, qué pena, yo no sé manejar mucho esto. Sí, la No, escuchamos. eso yo también soy un poco, bueno, no manejo muy bien esto, pero sí quiero, sí quiero hablar. Adelante. Bueno, primero, Olga, un agradecimiento por el aporte a la formación política, sociológica, histórica y al pensamiento crítico en este país. Sigo su columna, sigo su pensamiento y tengo la fortuna de conocerla. Eh, y, y de verdad quiero contar algo que me ha impactado mucho como ciudadana y como quien ha hecho parte de organizaciones sociales. Y es que desde que fui estudiante en la Universidad Nacional, marché y he marchado los 1 de mayo, primero como el movimiento, desde el movimiento estudiantil, como funcionaria pública, como defensora de derechos humanos, como feminista, como docente de la Universidad Nacional. Y creo que no tiene uno que estar adscrito en particular pues a un sindicato. Siempre lo que me ha movilizado y por mi formación soy de izquierda, voté por este gobierno y pues lo que me ha movilizado ante todo es saber que he tenido que vender mi fuerza de trabajo y que soy una trabajadora y lo seguiré siendo. Eh, ¿Qué reflexión quiero hacer? Y es que leyendo particularmente su columna, y ya venía con reatos de conciencia debido pues también a mi pensamiento crítico, y es que creo que hay una grave instrumentalización de la marcha que desvirtúa eso, ese pegamento, por lo menos en mi parecer, que siempre estuvo ahí. Yo voy a la marcha todos los años, a menos que esté por fuera del país o esté enferma, de otra manera voy. Y pues en esta oportunidad y hasta esta hora, lo único que tengo claro es que no voy a querer ir a la marcha. Y yo creo que esto es importante, esto hay que mirarlo con el efecto político y en alguna medida ético también, porque qué más quisiera uno que se desarrollara una perspectiva ética y no una perspectiva instrumental, ¿no? Sobre todo cuando se quiere homologar la marcha de los trabajadores y trabajadoras a un espacio que va a validar proyectos de ley con los que yo incluso guardo serias dudas técnicas e incluso políticas. Entonces, yo creo que recogiendo lo que han dicho algunas personas, en alguna medida mi pregunta es, ¿qué pasa con la masa crítica que no quiere salir mañana para no validar esta instrumentalización, pero que tenemos una formación política de izquierdas? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿cómo vamos a los que somos de izquierda, pero no queremos ni que se instrumentalicen, ni que se hagan estas alianzas contra natura con un proyecto de izquierda? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay que seguir conversando. Yo por ahora solo tendría como ese tipo de respuesta, porque lo que yo les decía, yo creo que lo que genera, lo que arma un partido, lo que arma un movimiento es el intercambio de ideas, es como el ir afinando uno como el norte, ¿no? Hacia dónde va apuntando. Y eso es lo que está muy confuso, y Petro es especialista en confundir, en mezclar las cosas. Y pues termina, alguien decía el otro día que no entendía cómo era posible que hasta el ELN estuviera
dividido ahora, pero pues es que Petro parece que donde va divide, él divide los movimientos, divide los partidos, y no hay que caer en esa trampa, hay que seguir manteniendo el norte y decir, manteniendo la lógica, es decir, hacer las cosas como deben ser, se respeta la autonomía del movimiento social, se tienen unos principios que son los progresistas de izquierda, y ahora, igual tenemos que tener cuidado porque la derecha está ahí. Yo, por ejemplo, pensemos un asunto, el 1 de mayo del año 2019, ¿qué hizo Giorgia Meloni, la presidenta que fue fascista de Italia y que hoy en día es una presidenta pues de extrema derecha en Italia? ¿Qué hizo ella ese 1 de mayo del año 2019? Cogió y bajó de un tajazo las ayudas sociales, las ayudas sociales que había para 1 millón de italianos en muchos casos migrantes. Es decir, que yo digo, bueno, ¿qué hizo el señor Uribe cuando subió? Lo que hizo al día siguiente de subir o a los 3 días fue una reforma laboral que todavía estamos ahí pagando las consecuencias de esa reforma laboral, que entre otras no sé por qué los sindicatos en su momento no pudieron pararse frente a esa reforma. Es decir, que siempre es decir, Petro confunde, Petro da patadas de ahogado, bueno, todo lo que uno quiera, pero no está haciendo unas cosas decir, de ese tipo, como lo que está haciendo Meloni o como lo que hizo Uribe. Entonces, también guardemos las proporciones, conversemos, mantengamos los principios, pero, digamos, tampoco no es Petro un proyecto de derecha, no es un proyecto de extrema derecha, yo diría que es más bien, es como un proyecto que introduce mucha confusión en la izquierda, y que termina también por, se me sale la palabra en francés, décourager, como por quitarle ganas a la gente de participar, lo que decía Sara. Todo termina confuso, la gente en los partidos no sabe por qué va, pero yo creo que lo que tenemos por hacer es seguir conversando y más bien mantener esas líneas seguras, esas líneas sólidas, pues porque hay que igual buscar el horizonte para más allá, para que no se nos suba una derecha como consecuencia pues de este gobierno como tan torpe, ¿no? Creo que Juan Felipe ahora sí puede hablar. Sí, Olga, muchas gracias. Un saludo a usted y a todo el público. No, Olga, yo quería comentar un poco en lo que usted dijo ahorita, que me pareció muy interesante sobre el tema de que no sabemos cuál es el desempleo real en Colombia. Y bueno, esto no es un problema exclusivo de Colombia. Yo solo quería como añadir una cosa y hacerle una pregunta pues más adelante. Pero primero pues hago la observación y es muy interesante el tema del desempleo, porque es cierto, no sabemos cuál es el desempleo real en Colombia, esa cifra del 11.7% no es. Sin embargo, ese desempleo oculto no es tanto por el tema de la informalidad, porque pues si bien la informalidad no es un empleo ideal, es un empleo que está forzado más por las condiciones, es decir, un informal puede ser un campesino que trabaja en su vereda, tiene su cultivo y trabaja alrededor, pues, y trabaja en los otros cultivos de las personas, de sus vecinos o de los propietarios a cambio de un jornal. Eso puede ser una persona informal, puede ser una persona que trabaja en un puesto de perros y no estoy diciendo que eso sea un empleo ideal, pero sigue aportando, pues, y a estas personas les permite vivir. La pregunta es cómo hacemos para integrarlos en el mercado formal, de una forma que no sea demasiado disruptiva para ellos tampoco. Dicho de esto, yendo al tema del desempleo, nosotros en economía tenemos una cosa que se llama la población económicamente activa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La población económicamente activa es los que están empleados o están desempleados. Sin embargo, el truco está en cómo se mide el desempleo. Y en Colombia, si no estoy mal, pues tú le preguntas a una persona si en las últimas 2 semanas ha estado buscando empleo y no ha encontrado. Si ha estado buscando empleo, pues eso es un desempleado. Pero si lleva más de 2 semanas o 4 semanas sin buscar, o un mes entero sin buscar empleo, esa persona no cae en la categoría de desempleado, sino que pasa a ser de la población no económicamente activa. Entonces acá hay una pregunta pues interesante porque pues parte de esa población que no es activamente económica pueden ser
personas pensionadas o personas que por alguna discapacidad física les queda imposible trabajar. Pero hay ejercicios interesantes pues que se han hecho, pues mirando, porque mucha gente que no aparece como desempleado es un joven que ya simplemente tiró la toalla, que realmente si tú le preguntas a él está desempleado, pero no está buscando empleo porque no cree que haya quien lo vaya a contratar. Entonces se hacen temas como por ejemplo, se hacen mediciones pues que hay un objeto muy brutal pues que tiene el DANE, y creo que esto es una joya, esto es un orgullo pues en el tema de medición estadística, que es la gran encuesta integrada de hogares, donde pues a lo largo del año DANE manda una serie de encuestadores a los hogares preguntando pues sobre sus condiciones de vida, incluye el trabajo, y una de las cosas que han hecho algunos economistas es pues mirar este empleo oculto, que es mirar, bueno, esta persona no está trabajando, ¿por qué? Porque tiene, digamos, rentas. Entonces, si es una persona que tiene ingresos de capital, no sé, por 5 o 6 millones de pesos, pero dice que no está buscando trabajo ni trabajo, porque claramente esta persona tiene un patrimonio que le permite no trabajar, o es un pensionado, pero sin embargo, pues si es una persona de 20, 21 años, no tiene ingresos, vive en un hogar de estrato 1 o estrato 2, pues ahí ya la pregunta es, ¿este pelado no está buscando trabajo o es que dejó de buscar trabajo porque ya se hizo a la idea de que nadie lo va a contratar? Eso es un problema pues global. De hecho, a Obama hubo un momento que los republicanos lo criticaron mucho porque hablaba pues de la disminución en el desempleo, y los republicanos le decían que realmente lo que disminuyó es la población económicamente activa. Y pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta pues que nos hacemos en estos momentos, cómo medir realmente ese desempleo, porque la pregunta de decirle a una persona si tú has estado buscando trabajo en las últimas 2 semanas y ya definir si eso lo hace desempleado o no, pues es un poco, no quiero decir una triquiñuela, pero es engañoso. Y ya volviendo a otra pregunta, pues a mí me interesa mucho pues saber de pronto en su experiencia en Francia, o pues sacando al tema de Petán. Yo he visto, por ejemplo, que en Estados Unidos los republicanos tienen cierta cercanía con algunos sindicatos, por ejemplo, los Teamsters, que es el sindicato más grande de camioneros en Estados Unidos. Tengo entendido que ha tenido épocas donde ha sido más cercana al Partido Republicano que al Demócrata. Obviamente, pues no son los republicanos pues friedmanianos, pero sin embargo han tenido cierta cercanía. ¿Usted ha visto alguna cercanía por parte de los partidos de derecha en Europa o en Francia al sector trabajador? Sí, a ver, eh, un pequeño comentario o dos. Uno, lo de cómo medir el desempleo, sí, yo pienso que hay que afinar esa medida, aunque yo sé que en América Latina se suele medir así, y fuera de eso, bueno, hay otra serie, no me parece que sea como pertinente ahorita entrar en exactamente cómo es que se define, pero sí creo que a donde deberíamos apuntar es a tratar de saber en dónde está más el desempleo en Colombia. Eso de los jóvenes, por ejemplo, es dramático. Yo sé que el desempleo de mujeres y de jóvenes es más alto que el de hombres, por ejemplo. Y eso suele suceder en todas partes y es dramático, porque una persona joven que no logra, una persona profesional, una persona que ha hecho algún tipo de estudios y que no logra emplearse, pues es aún más frustrante, y hay que ponerle ahí muchísimas más, pues focalizar ahí más energía. Y en la exposición hablé del asunto de la industrialización. Ya que estamos hablando también de otros contextos, pues veamos lo que se ha hecho en otros países. Roosevelt con el New Deal, las grandes obras, ¿no? De infraestructura, eso permite generar mucho empleo. Pero pues en Colombia realmente creo que esa es también una discusión pendiente. Los campesinos en muchas partes del mundo y en Europa sucede así, tienen, sin embargo, aunque no son exactamente asalariados de una empresa tradicional, sí pueden tener protección, garantías laborales. Y hay aquí, pues en Europa, en Francia en particular, hay muchos sindicatos para los campesinos, específicamente que tienen en cuenta sus características y que los cubren. Creo que eso es también algo es decir, el mundo campesino es particularmente duro y habría que también pensar en estos mecanismos de protección para ellos. Y lo último,
lo de los sindicatos, los sindicatos siempre ha habido sectores que han buscado cooptar o tener, digamos, sindicatos cercanos, pues, los partidos de derecha o la iglesia. De hecho, los sindicatos más cercanos al mundo patronal, a los gremios, fueron creados los años 40, finales de los 40, justamente cuando se acaba la República Liberal, cuando se acaban estos gobiernos, surgen estos creados muy, muy de la mano de la iglesia, sindicatos pues que no tienen una orientación de, digamos, de confrontación con el capital, sino más bien de acomodamiento. Entonces, sí, esto siempre ha sucedido y obviamente también en Francia hay un sindicato que es particularmente proclive al mundo patronal y pues que es bastante descreído, no tiene mucha, no es muy querido, digamos, del mundo sindical tradicional en general. Bueno, no sé quién levantó la manita. Bueno, creo que no hay nadie más que quiera hablar, ¿verdad? Podremos dejar la charla así. A mí me parece bueno seguir conversando sobre estos temas. Si hay quórum alrededor de columnas, alrededor de temas, alrededor de asuntos de coyuntura, quizás no tendremos una conclusión al final, pero pues es bueno irse. No sé, podemos seguir. Sí, ahí vi un corazoncito de Sandra. Sí, es buena idea, ¿verdad? Oiga, buenas Vale. noches. Agradecemos enormemente. Bueno, súper, genial. Bueno, genial por Oiga, la escucha, la compañía y espero que se den Gracias. nuevos espacios así. Vale, De súper. acuerdo, hasta la Vale, próxima. que estés muy bien. Hay uno que quiere, Un abrazo. hay alguien que quiere intervenir. sí, porque me acaban de dar palabra. Ah, Buenas noches, mi nombre es Johan. Oiga, yo tengo varias inquietudes, pero pues aprovechando aquí a Juan, que es economista, yo sí tengo varias inquietudes porque resulta que se viene promoviendo dentro de este gobierno progresista o de izquierda, como lo quieran denominar ustedes, eh, que va a promover el empleo y precisamente usted hace más o menos como 40 minutos mencionó con motores y todo el problema que debería estarse generando por la salida o el rumor de la salida de una gran empresa, independientemente que esta sea con motores o cualquier otro, y que esto no ha sucedido. Esto viéndolo desde el punto inversionista, yo como inversionista, invirtiendo en distintos sectores económicos de Colombia, lo veo demasiado grave. Qué pena, mam, tiene, tiene un ruido de... Entonces, esto viene generando un problema muy grande porque nosotros como inversionistas, nosotros no somos tontos. Nosotros normalmente vemos dónde está el riesgo, cuál es el riesgo país, analizamos cuáles son las competencias en otros países y si hay un problema, como por ejemplo lo que está pasando en Ecopetrol, que pasamos a 108 taladros después de estar en más de 150 taladros, entonces pues simplemente uno desinvierte e invierte en la competencia. Esto viene sucediendo y ese tema de vamos a meterle impuestos a los grandes, a los capitales o a los empresarios, lo único que está fortaleciendo es a otros países, a las economías de otros países, porque se están yendo los capitales. Quiero saber cuál es su visión, porque es que me trae como un problema, un dilema, y es que básicamente uno quiere seguir invirtiendo en Colombia, pero lastimosamente el objetivo o el view de este gobierno es totalmente ajeno al capital. Odia demasiado el que uno fondee a una empresa o al que uno quiera meterle las ganas a una empresa pequeña, o sea, a un sector industrial, o incluso a los independientes les está colocando nuevas barreras de entrada con las diferentes reformas que ha propuesto.
aprendiz. Yo no soy muy especialista en ese tema, tendría que estudiarlo más para darle una respuesta. Lo que sí creo es que por un lado, la salida de Colmotores no se debe exclusivamente a medidas de Petro, se debe a coyunturas también de cambio en la demanda de este tipo, pues, de automóviles, pero igual esas cosas se prevén, igual, es decir, la industria se debería adaptar y evidentemente hay otros mecanismos pues para evitar estas debacles. 600 trabajadores siempre es bastante, y lo mismo sucedió recientemente en una empresa, ¿cómo se llama esto? De estos que acompañan las call centers, una gran compañía de call centers se va de Colombia. Era un punto allá importante, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero también esto era un sector que empleaba una mano de obra importante, y pues esto también genera estas subidas de desempleo. Olga, Yo es que, no mira, estoy muy, cuando, no estoy cuando, muy segura, perdón, termino, no estoy muy segura de que, bueno, decir, hay como una situación internacional que también evidentemente hay como una competencia de todos en la que estas compañías están aprovechando otros países para irse, pero pues, es decir, igual son temas como gruesos, lo de Ecopetrol, la compañía, y luego tenía que decir algo más, pero en este punto se me acaba de ir la idea, pero lo que pasa es que también es tarde aquí, entonces creo que ya en este punto sí propongo que dejemos y volvamos en otra ocasión a conversar, pero eh, dejemos estas dudas económicas para otra conversación. Le propongo entonces que 6 sigamos horas en más. otro momento. Descanse, muchas gracias. Vale, muy bien, que estén muy bien ustedes. Chao y Gracias. suerte. Chao, Muy amable. Hasta luego y gracias. chao.